A ver. Y buenas. Bueno, a ver, ¿qué dice? El 3. El de la distancia entre grietas, no, el 4, dijiste. Bueno, a ver, sí, a ver, para que comparto la pantalla, si vemos todos. Bueno, ¿qué pasa con el ejercicio 4? Sí. Y por ejemplo, vamos a ver primero el A, ¿sí? Te dice cuál es la probabilidad de que X tome valores menores que 9. Bueno, entonces vos tenés el 9 más o menos va a andar por acá, así que la probabilidad de que X tome valores menores a 9, bueno, sería para que cuando trabajo arriba de un PDF me salta. Bueno, acá tenés el 9, entonces que tome valores menores a 9 sería para allá. Y, a ver, sí, está bien. Y sería el valor de esta área. ¿Sí? Bueno, entonces, después te dice, ahí como para tener uno, ¿no? Para ir viendo cómo se va comportando en función de eso en el inciso G. Entonces, probabilidad de que X sea menor a 9. Te dice, bueno, ¿qué es lo que pasa en el inciso A si aumenta la media de la población en 5 unidades? ¿No? Entonces ya la media de la población no va a ser 10, sino que va a ser 15. Entonces, si pasa a 15, bueno, el 15 anda por acá, y lo que vas a tener, ¿no? Es que voy a tratar de que sea más o menos, vas a tener un desplazamiento, ¿no? de la función, se desplaza en forma horizontal, como no cambia el desvío, no cambia la forma, ¿sí? No se hace ni más aplanada, ni más puntuda, simplemente se traslada en 5 unidades. Entonces, en ese caso, la probabilidad de que la probabilidad de que X sea menor a 9, fíjate que va a ser menor que antes. Entonces así tenés que ir comparando, ¿ves? Después te dice, se reduce la varianza un 2,5 sin modificar la media poblacional. Bueno, entonces, espérate, esto lo vamos a borrar. Entonces ahora te cambia la varianza, disminuye. Entonces si disminuye la varianza y la media poblacional es la misma, uno lo que espera, ¿no? Es que la masa de probabilidad esté más concentrada en torno a mu, ¿sí? Entonces, esto vamos a tratar de que más o menos salga, pero esto se va a hacer una cosa así, ¿sí? Incluso me quedo ahí como demasiado ancha.
una cosa así. Entonces, en definitiva, ¿no? ¿Qué va a pasar con la probabilidad que estabas buscando vos? Que es la probabilidad de que X sea menor que 9. Bueno, cuando en este caso la varianza poblacional se reduce, y bueno, esta probabilidad también se va a reducir. Tiene lógica, por ahí en el gráfico no me salió tan lindo, pero para exagerarlo un poco, ¿no? Cuando vos tenés una normal aplanada, ¿qué es lo que está pasando? La masa de probabilidad, que estamos hablando de ese valor 1, ¿no? Que se distribuye desde menos infinito hasta infinito por debajo de la curva, está más repartido en las colitas de la distribución. En cambio, cuando vos tenés una distribución con una menor dispersión, más concentrada en torno al valor medio, ¿no? La masa de probabilidad está más amontonada, por así decirlo, en torno a la media y no en las colas de la distribución. ¿Sí? Entonces, si vos estás buscando una probabilidad asociada en una de las colitas de la distribución, como es este caso, buscar la probabilidad de que X sea menor a, y bueno, entonces va a ser menor en la que es más concentrada. ¿Sí? Y bueno, y después te dice, bueno, aumenta la varianza, sería el caso contrario, sin modificar la media poblacional, y aumenta la media poblacional a 15 y su varianza a 8, y bueno, entonces vas a tener, si lo dibujamos acá, vas a tener, cambia la media a 15, entonces acá vas a tener la nueva media, y la varianza también aumenta, entonces vas a tener una distribución más aplanada. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si más o menos lo hacemos coincidir. Pero tendrías una cosa así. ¿Sí? Bueno, entonces si estás buscando la probabilidad de que sea menor a 9, ahí tenés para comparar. Eso, así tenés que hacer con todo lo que, con todos los incisos, ir viendo qué pasa frente a todas estas modificaciones. En la situación 2. Ejercicio 2, decís vos, situación 2, ¿a qué le llaman? Esto de que reduce la varianza. Y sí. Te dice acá, mu de 10 y varianza de 4. Esta de acá, la de arriba, es la que tiene mu de 10 y varianza 4. Para que lo tomes como referencia. Acá, ¿cuál era la varianza? 4. Así que esa es la original. La rosada es la situación original. Bien. ¿Qué más? Profe, yo tenía una duda, pero de modelos de variables aleatorias discretas, el ejercicio 3. Bueno. Lo hice, pero no entendí bien de cómo lo tenía que hacer, porque antes utilizaba la aplicación, pero como dijimos que teníamos que hacer todo en la hoja, medio que me confundí y me enredé. El ejercicio 3, acá. Sí. De los tubos LED. Sí, en descarte más de 2 tubos. Eso, yo había calculado todas las probabilidades de 2 para adelante hasta el 10 para sacar la cuenta, porque no sabía cómo hacerlo.
Y está bien. En realidad, bueno, vos acá te va a ser más cómodo o más corto calcularlo por el complemento, ¿no? Sí, eso Fíjate, quería hacer, pero no entendí bien porque yo quería hacer completo 1 menos la probabilidad de 2, pero como no me claro, coincidió, pero yo hice eso, pero no me dio el resultado que tenía que dar y medio que ya me había mareado. Por eso había em, hecho eso. sí, O bueno, no sé si calculé lo mal o algo. veamos, lo veamos igual nosotros. Em, Vos tenés que el recorrido de X, ¿no? Toma valores que van de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y entonces ahí vos lo que estás buscando, ¿no? Te dice calcular la probabilidad de que se descarte más de 2 tubos. Entonces, estarías buscando la probabilidad de que X tome estos valores de acá. Sí, ¿Sí? Entonces, lo que yo te decía, bueno, está bien. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor a 2 es lo mismo que decir la probabilidad de que X sea mayor o igual a 3. Y entonces arrancás, ¿no? La probabilidad de que X, eso va a ser la probabilidad de que X sea igual a 3, más la probabilidad de que X sea igual a 4, más, así, pi, hasta la probabilidad de que X sea igual a 10. ¿Sí? sí. Bueno, eh, eso te va a dar un resultado, ¿no? Pero ese Profe, y resultado también es me el queda duda, mismo, sí, quería preguntarle antes que siga. Vio que dice la probabilidad de X mayor a 2. Eso significa que ya tendría que sacarle las probabilidades de 3 en adelante porque me dice que son más de 2, por lo tanto ya no me incluiría el 2 o no. y claro, por eso eso es lo que puse acá. Sí, por eso es que eso a veces me confunde porque dice más y yo lo quiero hacer de 3 y después no me da el resultado y ya me confundo, no sé cómo hacerlo. Por eso es que te dibujé el recorrido de X y cuando Sí, empiecen a patinar, pongan los valores de X y bueno, piénsenlo así un poquito más artesanal, pero se quedan tranquilos. Entonces, la probabilidad de que X sea más de 2 es de que sea 3, 4, 5, 6, hasta 10. ¿Sí? sí. Entonces, eso equivale a buscar la probabilidad de que X sea mayor o igual a 3. Bueno, entonces, Sí. esta es una forma de encontrarlo. ¿Sí? Esta de acá sería una forma de encontrarlo. Eso te va a dar un determinado valor. Ahora lo buscamos. Eh, pero es más corto, ¿no? Calcularlo por el complemento. Es decir, agarrar y decir, bueno, encontrar esta probabilidad de acá es lo mismo que hacer 1 menos la probabilidad del complemento. Sí, ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 3 va a ser 1 menos, y bueno, y el complemento es la probabilidad de que X sea menor o igual a 2. ah, ¿Sí? sí, Entonces es más corto ese camino porque en definitiva esto va a ser 1 menos y acá vas a tener, bueno, la probabilidad de que X sea igual a 0 más la probabilidad de que X sea igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a 2. Entonces, en este caso, solo tenés que calcular, si lo vas a hacer con fórmula, solo tenés que calcular 3 probabilidades. Del otro caso tenés que sí, calcular 7 probabilidades. ¿Sí? Pero si tenés la tabla de la binomial, sí, sí la tengo. ¿no? Bueno, esto también es 1 menos la acumulada, la probabilidad acumulada en 2. ¿Sí? Porque Sí, fíjate que lo que estamos haciendo es la suma de la probabilidad de que X sea igual a 0, la que sea igual a 1 y que sea igual a 2. Entonces estoy acumulando probabilidad hasta 2.
Sí. Entonces te Pero podés ir tendría, a la tabla de la profe, binomial y este valor te aparece en la tabla acumulada de la binomial, ¿sí? pero vio que a ver, ¿cómo era? Ay, no me sale el nombre ahora. Ese 0,3 era mi caso que descartaba, y ese 0,3 no está en la tabla, está del 0,1 para adelante. Sí o sí tendría que calcular la probabilidad. Claro, entonces tendrías que calcular las probabilidades con la formulita. Sí, porque en ese caso no podría hacerlo, Por eso solamente puedo. Por eso es que te conviene trabajarlo por el complemento, porque tenés menos trabajo. En vez de calcular 7 probabilidades, te calculas nada más que 3. Ah, dale. Bien. Sí, ahí me quedó más claro. ¿Qué más? ¿Qué más? Y después de ese ejercicio tenía problemas con el E, no lo había entendido bien. Y bueno, las cajas tienen 5. Sí. Entonces te dice cuál es la probabilidad de que llene media caja, o sea, que revise hasta 5 antes de descartar 1. Entonces, bueno, ¿cómo definiste tu variable geométrica? Acá lo tengo eso resuelto, más o menos resuelto. Ahí, originalmente, pues, lo que estabas viendo era la cantidad de defectuosos en 10 observaciones, ¿sí? Sí. Y esa era una variable que se distribuía binomial con P de 10 y probabilidad 0, con N de 10 y probabilidad 0,03. ¿Sí? Con esa lógica es que resolvimos este inciso. Pero en el E te cambian la bocha porque te dice encuentre la probabilidad de, llene media caja antes de descartar 1. Entonces ahí lo que estás viendo es cantidad de focos que revisas hasta que aparece el primer defectuoso, ¿sí? Y eso Sí. es una geométrica, ¿sí? Bueno, cantidad de ensayos hasta que aparece el primer éxito, cantidad de ensayos, en este caso, hasta que aparece el primer defectuoso. Entonces es una geométrica. Y ahí te dice que llenes media caja, ¿sí? Entonces estarías buscando la probabilidad de que X', media caja serían 5, que llenes media caja, a ver cómo más dice, antes de descartar 1, hasta que aparece el primer defectuoso. Que llenes media caja antes de descartar 1, es la probabilidad de que X sea antes de descartar 1. Mayor o igual a 5. Que llenes media caja antes, que llenes media caja, revises 5 antes de descartar 1. Claro, sí, es la probabilidad entonces que el primer descartado esté en el quinto foco, o en el quinto LED, o en el sexto, o en el séptimo. Y esto no lo vas a poder resolver nunca haciendo lo que hicimos acá, ¿no? Porque el recorrido de la geométrica va de 0 hasta infinito. Entonces vos no podrías hacer la probabilidad de 5, la probabilidad de 6, la de 7, porque es hasta infinito. Así que esta sí o sí tenés que hacerla 1 menos la acumulada en 4. En 4, ¿por qué? Y porque vos, ponele que acá tuviéramos el recorrido de la geométrica, ¿no? Entonces esto sigue. 10, 11, hasta infinito. Si este fuera el recorrido de la geométrica. Entonces, si vos estás buscando la probabilidad de que X' sea mayor o igual a 5, ¿no? Es la probabilidad de que X sea 5, que sea 6, que sea 7, así hasta infinito.
Entonces va a ser más fácil buscarlo como 1 menos la acumulada en 4. Sí. ¿Sí? Bueno, la acumulada en 4, ya eso sí, acá nos sobra el 0, ¿no? Porque el recorrido de la geométrica arranca en 1. Entonces la acumulada en 4 sería 1 menos, bueno, la probabilidad de que x' sea igual a 1 más, así hasta la probabilidad de x' igual a 4. Sí, ahí se entendió, ahí me quedó más claro. Bien. Bueno, ¿qué otra consulta? No, que se nos acorta el tiempo. Hola, profe. Sí. Sí, ahí estaba viendo el ejercicio y más que nada por notación. Poner la probabilidad, qué sé yo, menor o igual a 4 y poner f en 4 es lo mismo, ¿no? Eso es indistinto. Sí, Puedo- sí. O sea, buenísimo. lo que tienen que tener cuidado es cuando estás trabajando para la antiacumulada, ¿sí? O sea, cuando pones mayor, igual a un determinado valor, ahí es donde tenés que tener cuidado. Pero sí, cuando vos haces x menor o igual a 2, eso es la acumulada en 2. Ahora, la probabilidad de que x sea menor a 2 no es la acumulada en 2, es la acumulada en 1. En 1, claro. ¿Sí? Buenísimo. Y la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2, si la vas a buscar por el complemento, esto va a ser 1 menos, y bueno, ¿qué le tengo que restar? Si yo quiero la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2. La acumulada en 1. La acumulada en 1. Perfecto. ¿Sí? Buenísimo. Bien. Sí, sí, es para Bien. ir viendo más que nada las notaciones, porque por ahí se me pasa y yo fui a la consulta también y estaba anotando mal por ahí las... Yo por ahí hago, si tengo que buscar la acumulada hasta un número de valor, por ejemplo, hasta 10. Sí. Y también, por ejemplo, ahí mayor o igual a 2, yo pongo la acumulada en 2 menos la acumulada en 1. Pero como yo sé que la acumulada en 2 es la totalidad, como que lo... La acumulada en 2. Fíjate, ¿no? Vamos de nuevo con el tema de acá del recorrido. Espérate que agrego el 0, ¿no? Y supongamos que estamos trabajando de nuevo con la binomial. Si vos haces la acumulada en 2 y le restás la acumulada en 1, fíjate que te queda. Vos venís acá, decís, acumulo hasta 2 y le resto la acumulada en 1. Bueno, esa es la probabilidad de que x sea igual a 2, exactamente igual a 2. ¿Sí? Cuando estamos trabajando con discreta. Esta sería la probabilidad de que x sea exactamente igual a 2. Sí, sí. No, yo decía por ahí, bueno, en ese caso, en ese recorrido, por ejemplo, sería la acumulada en 10. La acumulada en 10, ahí sí sería 1. el 100%, 1. Claro. Claro, cuando tengo, en ese caso yo le ponía la acumulada en 10, pero como que, bueno, era 1 nomás, como lo obviaba Claro. más que nada. Está bien. Está bien, está bien. Y no, era eso. Después, profe, tenía una consulta con el ejercicio 4 de discreta, que Bueno, por más ahí que nada se corta, nos volvemos a enganchar con el mismo link. 4 de discreta. de los modelos, sí. La del número de instrumentos de mediciones. Sí. Yo vi el video de la resolución y vi que la variable aleatoria Sí. eran o sea, las mediciones que se hacían. Yo puse, Sí. por ejemplo, que mi variable aleatoria en el inciso A era el número de instrumentos de mediciones de los instrumentos, ¿no? Que sufren una desviación.
Ahora no me acuerdo del todo cómo era A ver, en el para video. leerlo. Te dice, la probabilidad de que cierto instrumento de medición de intensidad de luz sufra una desviación excesiva es de 0,08. Entonces te dice, ¿cuál es la probabilidad de que el sexto instrumento sometido a prueba sea el primero en mostrar esa desviación? Entonces vamos definiendo las variables. En este caso, fíjate que la variable es cantidad de instrumentos sometidos a prueba hasta observar la primera desviación. Esa es la variable. Y acá en el inciso A, la variable es cantidad de instrumentos, en realidad es cantidad de pruebas en definitiva, ¿no? Instrumentos sometidos a prueba. Claro, porque yo como que hago pruebas hasta encontrar el que tiene Claro, un error, entonces una vos desviación. exacto, así que ahí no estás mirando cantidad de instrumentos desviados, sino que estás mirando cantidad de pruebas hasta encontrar el primer instrumento desviado. Ah, ok, ok. ¿Sí? Entonces Ahí. eso es una geométrica. Sí, 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 los cálculos todo me dieron bien, calculé la esperanza todo, pero es más, hasta la esperanza creo que lo hice mal, porque yo puse que se esperan que la cantidad de instrumentos que tiene una desviación sea bueno, a mí me dio 12,5, 12 creo que era. Es que una vez que, si vos tenés mal definida la variable, las Te da mal interpretaciones se todo. supone que están mal porque vos Ok. cuando vas a interpretar la esperanza de X, si X es cantidad de instrumentos que se desvían, bueno, entonces ponerle que acá te haya dado, no sé, 2, y vos vas a decir que se espera que 2 instrumentos sufran desviación, ¿sí? En cambio, si tu variable es cantidad de pruebas hasta la primera desviación, hasta encontrar el primer instrumento con desviación, primero con desviación, entonces ahí la esperanza es que vos, la interpretación sería que esperarías realizar 2 pruebas hasta que te aparece el primer instrumento con desvío. Buenísimo, profe. Sí, sí. O sea que tengo que tener lo mismo la variable aleatoria como mi distribución. O sea, yo identifico cuál es mi distribución y en base a eso Vos defino mi identificás la variable. variable, en realidad uno primero define la variable y eso te ayuda a ver si se trata de una binomial o de una geométrica o de una Poisson. Primero necesitas definir la variable. Sí, a mí lo que me pasó, bueno, en ese ejercicio, por ejemplo, que yo sabía que tenía que usar geométrica porque me decía hasta el primer elemento Claro. que tenía algo, una desviación. Entonces yo dije, bueno, es una geométrica. ¿Y ahora cuál es mi variable? Si las mediciones o los instrumentos. Entonces Claro. todavía tengo que trabajarlo un poco. Sí, es que lo primero que se hace en realidad es definir la variable, ver qué es lo que vos estás observando. Bueno, acá estás observando la cantidad de pruebas hasta encontrar el primer desvío, en el inciso A al menos. Sí. Y un error así es o sea, te descuenta la mitad del ejercicio más que nada, ¿no? Si tengo mal la variable, mal los... Y es como que sí, claro, tenés como la mitad, ¿sí? Que no terminás de, no, o sea, no sabes cómo se define una variable geométrica, porque si lo resolvés con geométrica, pero me definís una binomial, ¿sí? Acordate que la binomial se define, ¿no? Esto se define como cantidad de éxitos en n ensayos. Y la geométrica se define como ensayos hasta el primer éxito. Por eso es que te estaba diciendo
desviación. Así estaría bien, no tendría que borrarlo y ponerlo como La geométrica es hasta que aparece el primer éxito, lo que vos hayas definido éxito. Por eso le preguntaba, yo había puesto el número de mediciones hasta que sufra una desviación. No sé si está definida así bien. Hasta que sufra la primera desviación. Ah, yo había puesto una desviación. Entonces No, tendría que poner... hasta que sufre la primera. Ah, dale. Bien, bueno. Me salió el Zoom, no sé si terminó por ahí con el ejercicio. Perdón por ahí si no le contesté. No, se cortó porque como son estas cuentas terminó no pagas, se corta a los 40 buenísimo. minutos, se te corta. Entonces les estaba diciendo que la variable binomial, ¿no?, se define como éxitos en N ensayos, y la geométrica se define como ensayos hasta encontrar el primer éxito. Eso en forma genérica. Después lo llevas al contexto de cada ejercicio. Genial, profe. Muchas gracias. Bueno. ¿Qué más? En el 9 de P3.2 sería el de las rocas, que te preguntaba que te daba 40 rocas en 30 minutos. El 9. Sí. Espérate, esto es discreta. ¿Estás con exponencial? Claro, como que el ejercicio empezaba con Poisson y después el BS era con exponencial, entonces. Espérate. Y sí, porque están relacionadas la Poisson con la exponencial, así que sí. A ver, dice un aparato permite extraer rocas durante el proceso de perforación según un proceso Poisson. Sí. Con un promedio de 2 rocas por minuto. Resuelve los siguientes incisos, definiendo la variable que corresponde a indicar la distribución. Bueno, dice cuál es la probabilidad de que el aparato extraiga exactamente 3 rocas en un minuto. Bueno, ahí, ¿qué tipo de suceso, o sea, cómo sería la variable en el inciso A? El de 3 rocas en un minuto lo hicimos Poisson. Bien. O Poisson, entonces, no sé. Poisson, porque era francés, ¿no? Era. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que, entonces, en el inciso A, X está definida como cantidad de rocas en un continuo, y en este caso el continuo es el minuto. Entonces, cantidad de rocas por minuto. Y ya ahí tengo la media, que es 2, y bueno, voy a X3 en la tabla y esa sale de 1. Perfecto. Entonces, el lambda es 2, X se distribuye Poisson con lambda igual a 2. Bárbaro, esa sale de 1. Después te dice, ¿cuál es la probabilidad de que se extraigan más de 40 rocas en media hora? Claro, media hora, sí. Bueno, ese en realidad sigue siendo un experimento Poisson, solo que ahora la variable es cantidad de rocas por cada media hora. Y ahí me cambia la variable de la media, me cambia en realidad. Claro, media hora. Entonces, ahora la tasa de ocurrencia, como 2 es la tasa de ocurrencia en el minuto, bueno, esta X, su tasa de ocurrencia en media hora va a ser 2 por 30, o sea, 60. No, claro, sí, media hora, 30 minutos, esta va a ser 60. Entonces está bien como había dicho el pibe este. 60. Y esa sería mi nueva variable. Pero ahí, como salgo de la tabla de distribución, tendría que cambiar de variable. Tendría que usar otra. Claro, acá tenés 2 alternativas. Acá tenés que vos estás buscando la probabilidad de que esta X sea
que sea mayor a 40. Entonces, como vos decís, el lambda ese no lo tenés en la tabla, ¿No me lo entonces está no te compartiendo queda... en algún pizarrón porque no me sale? Ah, perdón, sí. Sí, pensé que ya había Estaba haciendo todo en compartido. el aire. Claro, estabas haciéndolo mentalmente, ahí vamos, Sí, ahí vamos. sí, viste que llega un momento que no, que no. Que sí, Que no, pará, ¿qué está pasando? espera que justo entra alguien, ahí está. Entonces, sí, entonces estábamos viendo esto, ¿no? De que para el minuto el lambda es de 2, para la media hora el lambda es de 60 y ese 60 no lo tenés en la tabla. Y vos estás buscando la probabilidad de que la cantidad de rocas por cada media hora sea mayor a 40. Entonces ahí lo que podés hacer es aproximar, ¿te acordás que vos podías aproximar la Poisson a la normal? Sí. Entonces ahí tenés la opción de, acá tendrías la opción de aproximar a la Poisson a la normal. ¿Cuándo? Y se aproxima cuando el lambda es mayor a 10. Hay algunos criterios que dicen que con un lambda de 5 ya se puede aproximar a la normal. Bueno, acá tenemos un lambda de 60, así que se requete puede aproximar a la normal. Entonces vos para decir, bueno, entonces esta X' se distribuye normal, a la normal le tenés que dar la media y la varianza, para que te queden los parámetros de la normal. Bueno, en una Poisson la media es lambda, o sea que acá va a 60. 60, pero uso el lambda de 60, no el de 2 que tenía antes. 60, está bien. Y el otro sería raíz cuadrada de 60. Y el desvío sería la raíz cuadrada de 60, la varianza sería 60. Claro. Y entonces Bien. desvío. Así que ahí ya tendrías todo para calcular la probabilidad de que X sea mayor a 40 usando una normal, ¿no? De esperanza 60 y varianza 60. Sí, ahí porque lo hicimos de las dos maneras, porque ¿qué pasaba? Si vos agarrabas, yo había pensado que, había hecho una regla 3 simple, dije, si 40 son 30 minutos, entonces en X, ¿cuánto va a ser en la media anterior que tenía antes? Y me daban 1,33. Entonces, bueno, ahí hacía el cambio de variable y bueno, me quedaba medio raro y lo fui a buscar a la tabla exponencial. Pero ahora, claro, tendría que hacer igual el cambio de variable y irme a buscar a la tabla normal, con estos datos que vos me das. Claro, acá tenés que, sí o sí, aproximar a la normal. Si no tenés el valor en la tabla, lo tenés que aproximar a la normal. Y como me pide mayor, debo hacer 1 menos el valor de tabla. Claro, claro. Sí, en la normal vos tendrías que en este caso, ¿no? Te quedaría así la normal con media de 60 y bueno, acá tendrías, por acá estaría el 40 y querés que sea mayor a 40, entonces bueno, estarías buscando el valor de esta área. Bueno. ¿Sí? Así que sí, ahí tendrías que hacer 1 menos el complemento, que es la acumulada en 40. Y de ese mismo punto, el D, después que te preguntaba cuánto se espera que pase entre la extracción de una roca y la otra. Bien. Espérate, vamos a ver, dice, el C, ¿no? Te dice cuál es la probabilidad de que pasen menos de 2 minutos entre la extracción de 2 rocas consecutivas. Bueno, ahí te cambió la variable, ¿no? Sí, ahí cambia la variable, claro. Ahí te cambió la variable, pasó a ser una exponencial, porque vos estás buscando la probabilidad de que el tiempo tome un determinado valor. Yo hice con binomial. ¿Cómo con binomial? El C. No. No es porque es un experimento aleatorio que consiste en un experimento dicotómico, ¿no es dicotómico? Pero fíjate la variable cómo está definida.
Por eso es que tienen que estar atentos a la definición de la variable, porque eso es lo que te marca el modelo que vas a usar. Y acá te dice cuál es la probabilidad de que pasen menos de 2 minutos, ¿sí? Entonces vos lo que estás observando es tiempo, ¿sí? Entre dos rocas, ¿sí? Entre dos extracciones. Entonces ahí tu variable ya directamente es una continua, así que imposible que sea un modelo discreto. Porque estás observando el tiempo entre dos extracciones. Yo interpreté que estabas observando las extracciones. Como 1, 2, 3, claro, sí. Como que voy cerrando una piedra, no el tiempo, está bien. Eso acá, en los dos primeros. Sí. En los dos primeros sí, tenés Poisson, porque es extracciones en un continuo, el continuo en cuestión es el tiempo, ¿sí? Así se define una variable Poisson. Es cantidad de sucesos en un continuo. El continuo puede ser tiempo, puede ser kilómetros, puede ser superficie, ¿sí? Volumen. Y hay una relación entre la Poisson, no por nada es que están acá mezclados, y es porque hay una relación entre la Poisson y la exponencial. Bueno, sigamos con el inciso C y después hablamos un poco más de esa relación. Entonces, en el inciso C te cambian la variable, te voy a borrar acá un poco. Te cambian la variable ahí, entonces ahora, fíjate que antes, cuando estabas mirando la Poisson, ¿no? Era cantidad de rocas por minutos, ¿sí? Tenías X, era cantidad de rocas por minuto. Y esa se distribuía Poisson, X se distribuye Poisson con lambda de 2, ¿sí? Ahora vos tenés otra variable, que vamos a llamar I, que es tiempo entre extracción de rocas. Tiempo entre rocas, ¿sí? Cantidad de rocas extraídas, podríamos haber aclarado, pero es tiempo entre extracción de rocas. Y esta variable se distribuye exponencial con lambda de 2. ¿Sí? Sí, exponencial. Entonces, si vos vas a dibujar la exponencial, vas a tener lambda 2, ¿no? Y esta, como toda función exponencial, va a ser así asintótica al eje de X. Y entonces acá te dice cuál es la probabilidad que pasen menos de 2 minutos entre la extracción de dos rocas. O sea, acá va I, no X. Entonces es la probabilidad de que I sea menor a 2. ¿Sí? Entonces ponele acá tenés el 2 de 2 minutos, y bueno, estarías buscando el valor de esta área. Pero esto se trabaja sobre el exponencial, ¿sí? Entonces ahí sería directamente la acumulada en 2, calculándolo con la función exponencial, ¿sí? Hay una relación, como puedes ver, hay una relación entre la exponencial y la Poisson, porque en realidad vos estás observando el mismo fenómeno. Fíjate que vos tenés, ¿no? Ponele que acá tenés el tiempo. Y ahora, en el tiempo, lo que vos vas observando son sucesos Poisson, que es la extracción de roca. Entonces, ponele que acá en este minuto apareció una roca, por acá en este otro minuto apareció otra roca, acá apareció otra roca, otra, otra, ¿sí? Entonces, vos lo que tenés es, si estás analizando si estás analizando cantidad de rocas, estás frente a una distribución de Poisson que lo que hace es ver la aparición de estos sucesos en el continuo, que es el tiempo. Si vos lo que haces es observar tiempo entre suceso Poisson, ahí estás frente al exponencial,
¿sí? Lo que estás observando es el tiempo entre dos sucesos Poisson, ¿sí? Pero el fenómeno es el mismo, estamos hablando de la misma situación, nada más que en un caso definís como cantidad de suceso Poisson y en el otro es tiempo entre sucesos Poisson, ¿sí? Es como Esa es la cuando... relación. ¿Eh? Sí. Pero no, está bien. Entonces, esa es la relación que hay, por eso es que el parámetro lambda es el mismo en las dos, porque estás observando el mismo fenómeno. Por eso. Entonces, pero en este caso, ¿no? En la Poisson, la esperanza de X en la Poisson es el lambda, como dijimos hace un ratito, va a ser 2. Y su interpretación, ¿cómo es? Y va a ser cantidad de rocas esperadas, ¿sí? En cambio, en la exponencial, la esperanza de la exponencial es 1 sobre lambda, y eso que va a ser tiempo entre rocas, o sea que vos, entre una roca y otra roca, esperarías que haya medio minuto, ¿sí? Entre estos segmentitos verdes que hemos representado acá, ¿no? Vos esperarías que en promedio esos segmentitos verdes sean de medio minuto. Ah, está bien. ¿Sí? Claro. Entonces, es como que doy vuelta a la variable como hacía con el teorema de Bayes en probabilidades en el árbol, pero acá haría lo mismo, pero como más global, una cosa así. No, no es el mismo fenómeno, nada más que vos puede que estés observando la cantidad de suceso Poisson o el continuo entre sucesos Poisson. En este caso el continuo es tiempo, ¿sí? Y después, fíjate que la relación que hay entre la Poisson y la exponencial tiene que ver con el hecho de que vos, por ejemplo, vos buscás la probabilidad, trabajando con este X, así tal cual lo definimos, la probabilidad de que X sea igual a 0. ¿Sí? Sí. La probabilidad de que X sea igual a 0 implicaría que vos en un minuto no querés que hayan sucesos Poisson, ¿sí? Así tal cual la tenés definida la variable, cantidad de rocas por minuto, cuando pones probabilidad de que X sea igual a 0, pues estás buscando que en un minuto de observación no tenga suceso Poisson, ¿sí? Y eso, si acá está un minuto, ¿no? Buscar esta probabilidad equivale a buscar que el primer suceso Poisson, esto es lo mismo que decir que el primer suceso Poisson ocurra después de un minuto. ¿Se entiende? Es decir, si yo busco la probabilidad de que X sea igual a 0, acá trabajando con el lambda, vamos a aclararlo así, dado que el lambda es 2, ¿no? Eso significa que vos estarías esperando que no hayan sucesos Poisson en un minuto o que el primer suceso Poisson ocurra después de un minuto. ¿Sí? Entonces, en términos de la exponencial, esta área de acá te coincide con la probabilidad de que X sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, buscarlo en la Poisson, buscar la probabilidad de que X sea igual a 0 es lo mismo que buscar la probabilidad de que Y sea mayor o igual a 1 en la exponencial. Ajá. Y bueno, ¿y cuál es el complemento de la probabilidad de que no haya suceso Poisson? Ningún suceso Poisson.
Y bueno, el complemento es que haya algún suceso Poisson, o sea, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1, dado que lambda es 2, ¿no? Bien, ¿y eso qué significa? Y bueno, y eso en términos de la exponencial, significaría que el tiempo entre rocas sea menor a 1 minuto. Porque si vos estás buscando la probabilidad de que X sea mayor a 1, mayor o igual a 1, es lo mismo que decir de que vos en 1 minuto estás esperando que haya algún suceso Poisson, ¿sí? Acá esto equivale a decir que estás esperando que haya algún suceso Poisson en 1 minuto, en menos de 1 minuto. En menos de 1 minuto. Entonces, eso vendría siendo esta área de acá. Entonces, esta área, ¿no? Buscar la probabilidad de que haya algún suceso Poisson es lo mismo que buscar la probabilidad de que el tiempo sea menor a 1 minuto. Y esa es la relación que hay entre una y otra. Fíjate, vamos a... Vamos a ver si es cierto. Entonces, yo primero tengo que buscar la probabilidad de que X sea igual a 0 con lambda igual a 2. ¿Sí? Y nos vamos a la aplicación. A ver, acá está. Poisson, lambda 2, X0. Y eso me da 0,1353. ¿Sí? Esto da 0,1353. Lo que yo te estoy diciendo es que esto equivale a buscar la probabilidad de que el primer suceso Poisson ocurra después de 1 minuto. O sea, de que Y sea mayor a 1 minuto, pero esto en el marco del exponencial. Entonces, bueno, nos vamos al exponencial. Tucu, exponencial, lambda 2, X 1 minuto, y que sea mayor a. Y entonces ves que me da el mismo valor, 1353. ¿Sí? 0,1353. Obviamente que con el complemento me va a dar exactamente iguales, ¿no? Porque acá lo que estamos diciendo es, bueno, si yo estoy buscando la probabilidad de que ocurra algún suceso Poisson, eso es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1, dado que lambda es 2, y bueno, va a ser 1 menos 0,1353, ¿sí? Y en el gráfico podemos ver que si esta de acá es 0,1353, bueno, esta otra área de acá va a ser 1 menos 0,1353, así que nos van a dar igual, así que hayamos demostrado para esta que son iguales, el otro también va a ser igual. Ahora, fíjate, ¿qué pasa si me dicen lo mismo, pero en vez de el suceso Poisson, en vez de estar definido por minutos, está definido, qué sé yo, para 30 segundos, ¿sí? Entonces, X va a ser cantidad de rocas por cada 30 segundos, ¿sí? Entonces ahí esta X, vamos a poner un asterisco, pero esta X está distribuida a Poisson, y el lambda ahora va a ser, vamos a tener un nuevo lambda que va a ser el anterior dividido 2, o sea que va a ser igual a 1, ¿sí?
Bien, entonces si yo buscara la probabilidad de que X sea igual a 0, dado que lambda es igual a 1, ¿no? Bueno, esto es un cálculo que lo vamos a sacar directamente de acá para no perder tanto tiempo. Nos vamos a la Poisson, lambda ahora es 1, X 0, y eso nos da 0,3678. 0,3678. ¿Sí? Bien. En función de lo que dijimos, ¿no? Eso va a ser equivalente, vamos a cambiar de color, va a ser equivalente a buscar la probabilidad de que I sea menor a, bueno, a medio minuto, ¿sí? A 0,5 minutos. Entonces acá vas a tener el 0,5, 0,5 ticket, ¿no? Y se supone, no, era el complemento, se supone que entonces el valor de esta área tiene que ser igual a la que acabamos de encontrar, que es 0,3678. Entonces, si te vas al exponencial, lambda 2, porque no cambió la configuración. Fíjate que a la exponencial no le cambié yo el parámetro, no hice un dibujo nuevo. Lambda 2, minutos 0,5. Que sea mayor a, y me da el mismo valor, 0,3678. ¿Sí? Que habíamos dicho que tenía que dar. ¿Sí? Esa es la relación que hay entre la Poisson y la exponencial. Pero fíjate que la relación siempre la vas a poder encontrar, ¿no? Cuando estés hablando de que no haya suceso Poisson, o sea, ningún suceso Poisson o algún suceso Poisson. Ya si vos estás buscando la probabilidad de que haya, qué sé yo, X, el suceso Poisson sea mayor o igual a 3, bueno, eso no lo vas a poder encontrar con la exponencial. Eso lo tenés que definir para la variable Poisson, lo vas a tener que buscar con la variable Poisson, no vas a poder apoyarte en la exponencial para calcular ese suceso. ¿Sí? Entonces, cuando es menor que 1, me voy a exponencial, y cuando es mayor que 10 era, me voy a normal. Es como que hay un rango de sí, eso para el inciso anterior, sí, esto, lo que te estaba explicando no tiene nada que ver con eso, pero sí, eso es... Como para hacer un machetito así. Para la aproximación, sí. Ah, está bien. Bueno, eso es con respecto a la relación entre la Poisson y la exponencial. Bueno, y el último inciso, ya si les queda completo el ejercicio, dice cuánto tiempo se espera que pase entre la extracción de una roca y otra. Bueno, esa es la esperanza de la exponencial. Se espera que pasen medio minuto entre una roca y otra. Claro. Medio minuto. Claro. Y me cambia el lambda. No me cambia el lambda, sigue el mismo lambda. Para el caso del exponencial no te cambia el lambda. Claro. Porque acá la unidad de tiempo con la que vos estás midiendo el tiempo es el minuto, ¿sí? Acá estás midiendo en minutos al tiempo. Por eso es que el lambda va a ser siempre 2. Está bien. Porque vos vas a tener 2 rocas por minuto. Entonces el lambda del exponencial va a ser siempre 2, porque el tiempo lo estás midiendo en minutos. ¿Sí? Por eso es que cuando cambié aquí la bocha, cambié el lambda, en realidad cambié el intervalo de tiempo en el que se mira el suceso Poisson, pero no cambia la forma del exponencial. ¿Sí? Te cambia, para ir a buscarlo bajo Poisson, te cambia el lambda, desde luego, pero no te cambia la forma del exponencial.
Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta? La vamos por Profe, cortar otra vez. ¿le Sí, puedo ya consultar estamos. algo? Ah, ya está cortando. O Sí. alcanzo. Pregúntame, pero El se corta, tema se corta. de una relación entre la normal y la Poisson, porque hay el ejercicio 12, el 11. La relación que tienen es que la Poisson es posible de aproximarse a la normal, que es lo que estábamos charlando en este ejercicio con tu compañero, ¿no? Que en el inciso, es el ejercicio 9, en el inciso B, te dice cuál es la probabilidad que se extraigan más de 40 rocas en media hora, y bueno, ahí el lambda se les va a 60. Entonces, en ese caso, vos aproximás, cuando el lambda es mayor a 10, es posible aproximar la Poisson a una normal, ¿sí? Bueno, para calcular la normal, calcular la probabilidad de que X sea mayor a 40, usando la normal, a la normal le tenés que dar la media y la varianza, pero en una Poisson la media es lambda y la varianza es lambda. Sí. Entonces, bueno, vas a tener definida la normal con media en 60, acá tendrías el 40 y vos estabas buscando la probabilidad de que sea mayor a 40, así que sería el valor de esta área. ¿Y en el D? Pero mi duda era otra cosa, porque en el inciso 11 que está ahí abajo, en el 11b dice, para buscar la probabilidad que el empacador descarte en un pack más de 4 tubos. Yo lo hice por la normal y por... Sí, pero esto es, no, pero pará, porque acá te dice, vuelva al caso del ejercicio 3, dice, y agregue que para distribuidores se arman packs de 10 cajas con tu boleto, o sea que tenías un N de 100. Sí. Pero la variable original es binomial, no es Poisson. A ver, no me acuerdo. Pero capaz que lo hice mal. A ver, ya te... No es Poisson, es una binomial, y bueno. Pero no se puede hacer no se puede aproximar a Poisson, ¿o estoy mal? Para poder aproximar a Poisson, vos lo que tenés que chequear es que el P sea chiquitito, P, ponele menor a 0,01, y el N tiene que ser grande. Y N grande, por lo menos mayor a 30. Claro, en este caso es 100. O P 0,05 y el N mayor a 50. ¿Sí? Se tienen que satisfacer las dos cosas así en simultáneo, ¿no? No igual acá. El P tiene que ser menor. Ah, bien. Bueno, si se cumple eso, una variable a una variable binomial se puede aproximar a una Poisson, ¿sí? Si se cumple cualquiera de estas dos combinaciones, podés aproximar una binomial a una Poisson. Ah, bien, entonces, bueno, porque yo cuando lo hice con Poisson, el inciso B me da el resultado que ustedes dan, o sea, la lista de resultados me da el mismo valor. Pero cuando yo, no sé si está mal, lo quiero aproximar a una normal, cuando yo saco, porque te dice más de 4 tubos, o sea, es la probabilidad de que X sea mayor a 4. Cuando yo lo hago en una normal,
ese número me da distinto. Y para que me dé el mismo número, yo tengo que hacer la probabilidad de que X sea menor a 4 en una normal. Y eso Es que es lo tiene que... No, primero que en una normal no podés buscar probabilidad punto. No, pero dice mayor, o sea, más de 4 tubos. Bueno, por eso te digo, en el caso de la normal, no hay probabilidad punto, o sea que la probabilidad de que X sea mayor, igual a 4, o que sea simplemente mayor a 4, no, no hay diferencia si estás trabajando con la normal. ¿Sí? Si estás calculándolo con la binomial, ahí sí va a haber diferencia porque ahí lo estás trabajando en el marco del modelo discreto. Sí, pero no, igual no, creo que no me entiende la pregunta. Pero bueno, no Me importa, parece yo lo que no. consulto el jueves de última presencial. Dale. Porque con Poisson, para que cuando yo hago la probabilidad de que X sea mayor a 4 tubos, sí me da el resultado cuando hago X mayor a 4. Pero para una normal, para que me dé el mismo resultado, yo tengo que hacer X menor a 4. No sé si me entiendes. Si yo le hago el complemento a una normal, que es para sacar X mayor a 4, me da otro número. Y eso es lo que a mí me da duda, ¿por qué me pasa eso? Pero no importa, yo lo pregunto el jueves en clase. Dale. Así, Dale, porque no te capto todavía. Bien, no importa, pues, gracias. Bueno, chicos, que estén bien. Chao. Nos vemos. Adiós. Chao, profe, nos vemos, gracias.